Me considero un soldado, aunque un soldado de la paz. Mahatma Gandhi, un ejemplo perdurable de un hombre dedicado a la liberación y la justicia de su pueblo. Era curioso, dudaba de sí mismo, pero siempre cuestionaba su lugar en el mundo. A través de cada lucha y de cada experimento con la verdad, Gandhi forjó una forma de vida que combinaba disciplina, pero también empatía. Hacía preguntas difíciles sobre el miedo, el odio y lo que significa ser bueno. En sus primeros años, Gandhi tenía algunos prejuicios raciales. Argumentaba que los indios merecían un mejor trato que los africanos porque tenían una cierta civilidad. Una de las partes más controvertidas de la vida de Gandhi fue su voto de celibato y los métodos inusuales que utilizó para ponerlo a prueba. Así que investigué a fondo y aprendí todo lo que pude. Todas las cosas hermosas y asombrosas que Gandhi hizo en su vida como pacificador y defensor. Pero además, los defectos, algunas de las carencias de carácter que todos llevamos dentro. Así que vamos a profundizar. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Gagin y les agradezco que me acompañen en mi tienda de campaña, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todas las épocas, a lo largo de toda la historia. Como siempre, me acompaña uno de mis queridos amigos. Hoy tenemos al buen Gabriel. ¿Cómo estás, señor? ¿No hay suficiente tiempo para eso? La gente en los comentarios está molesta porque cada vez que hay un productor aquí, piensan que el programa se trata solo de ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo platican, hablan todo el tiempo. No se trata de ti, no se trata de mí. Hoy, este programa en realidad trata sobre un tipo llamado Mahatma Gandhi. Ahora, para ser honesto contigo, no sabía mucho sobre Gandhi. Ya sabes, cuando crecí, escuché sobre este tipo que era un hombre pacífico, que conmovió los corazones de las personas no solo en la India y en el subcontinente del sur de Asia, ya sabes, la diáspora del sur de Asia en todo el mundo, sino también en los corazones de toda la humanidad. Veían sus caminatas y sus ayunos como, ya sabes, un ejemplo perdurable de un hombre dedicado a la liberación y la justicia de su gente, y como resultado, todos quedaban profundamente conmovidos. Eso es básicamente todo lo que sabía hasta hoy. Hice una investigación profunda y aprendí todo lo que pude. Obviamente, todas las cosas hermosas y asombrosas que Gandhi hizo en su vida como pacificador y defensor. Pero además, algunas de las cosas que, ya sabes, lo hacen, ya sabes, un ser humano. Algunas de las cosas, como cualquier persona, los defectos, algunas de las carencias de carácter que todos llevamos con nosotros. Incluso las grandes personas de todos los tiempos hacen algunas cosas que no son ideales. Así que déjame decirte, esto trata de mostrar una visión holística y verídica de todas las personas en la historia, y Gandhi no es diferente. Así que para cualquiera que esté escuchando, que no sea hindú como yo, que no sea indio como yo, que no sea parte de la diáspora desi, espero que hayas aprendido algo hoy, y para cualquiera que esté escuchando, que sea parte de esos grupos que mencioné. Perdón si me equivoco en algo, así que si lo hago, por favor no dudes en dejar un comentario y corrígeme. O si hay algo que se me pasó, también ponlo ahí. Pero por favor, sea amable. Leo todos los comentarios en YouTube, Spotify, etc. Así que vamos a sumergirnos en la historia de Mahatma Gandhi. De hecho, vamos a retroceder hasta antes de que fuera Mahatma, cuando solo era Mohandas Gandhi, un joven de la región de Porbandar en la India. Era curioso, ya sabes, a veces dudaba de sí mismo, pero siempre cuestionaba su lugar en el mundo. Sabes, cometió errores como todos nosotros, luchó con contradicciones y rara vez se consideró extraordinario, lo cual es una buena lección. Caminaba con humildad en todo. Sin embargo, a través de cada lucha y cada experimento con la verdad, Gandhi forjó una forma de vida que combinaba la disciplina con la empatía. Tenía una rigidez y una especie de ferviente resistencia a las cosas de este mundo. Pero al mismo tiempo era extremadamente emocional y empático, y atraía a las personas de una manera milagrosa. Sabes, él hacía preguntas difíciles, ya sabes, sobre el miedo, el odio, lo que significa ser bueno, lo que significa buscar la verdad, con T mayúscula, como la verdad absoluta. Y no solo en público, sino también en los rincones silenciosos de su propia mente y en las entradas de su diario. La grandeza de Gandhi no residía en la santidad, sino en su disposición a crecer y convertirse en una mejor persona. Así que vamos a ello. Como dije, este joven que se convertiría en el gran Gandhi comenzó simplemente como Mohan, un niño tímido de Porbandar, Gujarat. Era, ya sabes, un niño algo tímido que le tenía miedo a la oscuridad y dormía con las luces encendidas. Su madre, Putli Bai, lo influenció enormemente. Quiero decir, sus ayunos, sus votos, su profunda religiosidad se convirtieron en modelos que él reflexionaría y a los que volvería a lo largo de su vida. Pero incluso estas primeras influencias llevaban algunas contradicciones que definirían su carácter. El hogar que de alguna manera fomentó su compasión también era rígido y, ya sabes, seguía las reglas de casta, valores que Gandhi cuestionaría instintivamente, pero con los que lucharía durante toda su vida.
Y justo antes de cumplir 19 años, Gandhi zarpó hacia Londres para estudiar Derecho, dejando atrás a una joven esposa y a un hijo pequeño. Y el viaje en sí mismo violaba las reglas de casta, lo que requería elaboradas ceremonias de purificación. Al regresar, y en Londres, intentó desesperadamente convertirse en un caballero inglés. ¿Cierto? Como tomar clases de baile y de violín, siendo a veces meticuloso y hasta obsesivo con su apariencia. Y más tarde escribió, ya sabes, con ese tipo de autocrítica característica sobre este periodo, describiendo sus intentos de encajar como una vanidad tonta. Sin embargo, esta experiencia de ser un forastero, de intentar encajar en este tipo de mundo extranjero, ese mundo que nunca realmente lo aceptaría por completo, que nunca lo vería verdaderamente como inglés, terminaría marcándolo de formas que él no habría imaginado. Y esta incomodidad de estar entre estos dos mundos, como ser alguien de adentro y de afuera a la vez. Él no es completamente indio por estas reglas de casta y pureza, pero tampoco es completamente británico, porque, ya sabes, tal vez tiene un acento gracioso o no se ve como un inglés propiamente dicho. Estas cosas se volverían centrales para su identidad y su capacidad de tender puentes entre este tipo de diferencias irreconciliables. Y su tiempo en Londres plantó las semillas de esta visión inclusiva del mundo que más tarde florecería en una filosofía completa de verdad universal. Así que en 1893, un joven Gandhi llegó a Sudáfrica como un joven abogado optimista, inseguro y con dificultades en lo profesional a veces. Y este viaje en tren de Durban a Pretoria fue interrumpido en Pietermaritzburg. Y fue aquí donde lo echaron por negarse a moverse de primera clase a tercera clase, a pesar de tener un boleto válido. Esto se convirtió en una especie de historia de origen, pero la historia detrás de este momento es mucho más compleja de lo que la propia historia puede sugerir, así que vamos a explicarlo. En los primeros años, Gandhi tenía algunos prejuicios raciales que eran explícitos y documentados. Él argumentaba que los indios merecían un mejor trato que los africanos porque, ya sabes, tenían una cierta civilidad y a veces usaba términos despectivos para referirse a los africanos negros en sus escritos y discursos en esa época. Y esto no era simplemente, ya sabes, una posición estratégica para obtener simpatía de los blancos o tratar de asociarse con las personas que controlaban la India en ese momento. Aunque, claro, eso ciertamente era parte de ello. Gandhi, de alguna manera, creía en este tipo de idea de castas raciales, ya sabes, colocando a los indios por encima de los africanos, pero por debajo de los blancos. Y él tenía una filosofía un poco racializada en esa época, y su activismo temprano no era necesariamente sobre la igualdad para todos, sino sobre asegurar una especie de posición intermedia para los indios en el orden racial de Sudáfrica. Y lo que hizo que la historia de Gandhi fuera notable no es que estuviera libre de prejuicios, ¿verdad? O sea, no era necesariamente una persona perfecta al principio, pero poco a poco fue superando eso. Estos prejuicios estaban moldeados por, ya sabes, la época en la que vivió y el lugar donde creció. Y creo que es importante señalar que, ya sabes, las personas a lo largo de toda la historia, en ciertos momentos de su vida, pueden creer cosas horribles y terribles. Cosas que, ya sabes, son degradantes para lo que realmente significa ser humano. Ser, ya sabes, un ciudadano del mundo y ser una buena persona. Pero eso no significa que eso te defina para siempre y que no puedas cambiar. De hecho, puedes dar un paso para ser una mejor persona, una persona más inclusiva, una persona con una mente más abierta, ver a las personas por quienes son, en lugar de por la nación de la que vienen o el color de su piel. Y este cambio para Gandhi tomó muchos años y de alguna manera nunca se completó del todo. Pero fue real, ¿verdad? Fue un progreso real en su vida, y sus puntos de vista comenzaron a cambiar a través de experiencias como conocer a líderes africanos como John Dube y reconocer la lucha compartida de todas las personas oprimidas en el mundo. Y aunque su actitud hacia los africanos realmente mejoró a lo largo de su vida, todavía había algunas opiniones condescendientes, las cuales pensadores africanos como Pixley Kassem criticaron, incluso mientras trabajaban junto a él. Y este crecimiento, creo, de nuevo, muestra algo realmente importante sobre su carácter. Está abierto a convertirse en una mejor persona, a aprender y dispuesto a cambiar sus puntos de vista a través de sus experiencias con las personas. Y fue esta capacidad de crecer, no con perfección, pero sí con esa idea, lo que le ayudó a convertirse en un líder poderoso y en un ejemplo moral. Así que, durante sus 21 años en Sudáfrica, Gandhi desarrolló las técnicas que definirían su enfoque e influenciarían su filosofía y su movimiento en todo el mundo. La idea detrás de este movimiento o esta filosofía, conocida como Satyagraha o la fuerza de la verdad, como se traduciría al inglés, se basaba en la resistencia no violenta y la presión moral. Pero incluso el Satyagraha surgió de algún tipo de contradicción, ¿verdad? Gandhi sentía tanto el deber de servir en guerras imperiales como una profunda incomodidad con la violencia que surgía de ellas.
Él organizó cuerpos de ambulancia durante las guerras de los Bóeres y la rebelión Zulú, argumentando que los indios necesitaban demostrar su lealtad a través del servicio. Sin embargo, estaba algo perturbado por la violencia que presenció. Y creo que eso es algo interesante para que la gente reflexione sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si vives en Estados Unidos, por un lado piensas que es un país de leyes y reglas, y es un lugar donde todos pueden ser iguales y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Pero al mismo tiempo, hay cosas malas, y hay una historia de racismo o de opresión económica o cosas así. O, ya sabes, me gusta la posición de Estados Unidos en el mundo y que somos líderes en libertades globales, pero al mismo tiempo libramos algunas guerras y cosas en el extranjero. Eso no es lo ideal, pero me beneficio de ello. ¿Eso está bien? ¿Sabes? Creo que todos lidiamos con esas contradicciones a veces, incluso hoy en día, y Gandhi no era diferente. Y el desarrollo de esta idea, la Satyagraha, en el asentamiento Phoenix y después en la granja Tolstoy, representó su intento de resolver esas contradicciones a través de experimentos comunitarios. Y estos, en efecto, son ashrams, y se convirtieron en laboratorios para sus ideas sobre la vida sencilla, el trabajo manual y la disciplina espiritual. Fueron experimentos ambiciosos, como un verdadero esfuerzo por construir modelos a pequeña escala de la sociedad justa que él creía que podía existir en la Tierra, donde personas de diferentes orígenes, religiones y naciones pudieran vivir juntas con respeto mutuo e igualdad. Y estas comunidades también revelaron el control de Gandhi y su deseo de, en cierto modo, dar forma a sus ideas. Y a veces sus luchas con las relaciones, particularmente su dinámica compleja con su esposa, Kasturba. Pero demostraron algo más importante, su compromiso de poner a prueba sus ideas en la práctica, en lugar de simplemente predicarlas. Y esta disposición a experimentar, a fracasar y a intentarlo de nuevo se volvería central en su método y en su credibilidad como líder. Así que el desarrollo filosófico de Gandhi durante sus años en Sudáfrica representó una síntesis notable entre el pensamiento oriental y occidental que atrajo a personas de todas partes. ¿Sabes? Él recurrió al Bhagavad Gita y a este concepto de acción desinteresada, al principio jainista de ahimsa o no violencia y al ideal cristiano de poner la otra mejilla. Pero también absorbió la idea de desobediencia civil de Thoreau, el anarquismo cristiano de Tolstoy, o la crítica de Ruskin a la sociedad industrial. Él estaba, ya sabes, tomando todas estas ideas y filosofías diferentes y, de alguna manera, fusionándolas, usando su trabajo legal, pero también su formación religiosa desde pequeño. Y esta fusión no es solo intelectual, también es personal, vivida y puesta a prueba todos los días. Así que Gandhi tomó el concepto abstracto de la verdad, o satya, y lo convirtió en la base de la acción política. Gandhi veía la verdad y la no violencia no solo como ideales nobles, sino como herramientas, como instrumentos precisos para la transformación social. Y al negarse a participar en sistemas que consideraba injustos, al aceptar voluntariamente el sufrimiento en lugar de infligirlo o causarlo a otras personas, podía exponer las contradicciones éticas o morales de sus oponentes y apelar a su mejor naturaleza. Ya sabes, abordándolo con verdadera buena fe y apertura. Y la genialidad de Satyagraha residía en reconocer que si quieres que el cambio dure mucho tiempo, no basta con derrotar a tus oponentes, sino que hay que convertirlos, lograr que realmente cambien su corazón, no solo que dejen de pensar como antes. Y esto no era un idealismo ingenuo. Gandhi sabía que la conversión a menudo requería presión y a veces confrontación, pero nunca odio. Pero su método ofrecía una manera de luchar contra la injusticia sin dejarse consumir por ese odio, de resistir la opresión sin crear más ciclos de violencia que se perpetúan y engendran entre sí. Así que cuando Gandhi regresó a la India en 1915, todavía era en gran parte desconocido fuera de los círculos académicos o intelectuales y políticos de la época. Y su transformación en Mahatma, el gran alma, como se traduce, fue gradual y no estuvo exenta de cierta resistencia. Incluso el propio Gandhi se sentía algo incómodo con el título, a menudo expresando una incomodidad por la reverencia que generaba y a veces por las expectativas que conllevaba. Él prefería ser visto no como una autoridad espiritual, sino como un buscador en el camino hacia la verdad. Alguien que simplemente va en el mismo camino que todos los demás. Todos sus seguidores y acólitos y sus primeros años en la India estuvieron marcados por estas observaciones cuidadosas y paciencia. Su mentor político le había aconsejado pasar un año observando y aprendiendo, solo para absorber lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Cuál es el sentir de la gente? Pero la urgencia innata de Gandhi por hacer algo lo llevó hacia las luchas locales, donde sentía que la gente necesitaba apoyo. Así que comenzó a involucrarse en algunas disputas locales.
En Champaran con los agricultores de índigo, en Kedah con los agricultores de algodón, en Ahmedabad con los trabajadores textiles. Simplemente se estaba involucrando en estos problemas locales. Y estas campañas revelaron tanto la extraordinaria fortaleza de Gandhi como sus limitaciones ocasionales. Tenía esta habilidad casi sobrenatural para conectar con personas comunes y corrientes, haciendo que estas ideas políticas complejas y las filosofías sobre cómo debería funcionar la democracia fueran accesibles a través de símbolos e historias. Y su decisión de usar solo ropa de la India y hecha en la India, hilar su propio hilo, vivir una vida sencilla. Estos no eran solo gestos, sino intentos reales y genuinos de cerrar la brecha entre los líderes políticos y las masas que dicen representar. Así que las rutinas diarias de Gandhi se volvieron algo legendarias, pero eran más que simples peculiaridades personales. Eran parte integral de su filosofía y de su efectividad como líder. Él hacía estas cosas todos los días. Se levantaba antes del amanecer para rezar o meditar. Y pasaba largas horas, ya sabes, hilando algodón y manteniendo una extensa correspondencia con seguidores y también con escépticos, y seguía prácticas dietéticas estrictas. Y, ya sabes, se fue ajustando continuamente mediante la autoexperimentación a lo largo de su vida. Y esta disciplina servía para muchos propósitos diferentes, y creo que hay mucho que todos pueden aprender de esto. Demostraba que vivía según los principios que predicaba, lo cual obviamente le da mucha autenticidad al mensaje. Y a través del hilado, Gandhi forjó un vínculo con las masas rurales de la India. ¿Sabes? La rueca emergió como un emblema potente de autosuficiencia y desafío contra los británicos y su control económico de la región. Y resultó ser una especie de meditación, o como una forma de autocontrol, que él creía que también era, ya sabes, esencial para llevar una buena vida y ser un buen líder. Y así, la rueca, en particular, representaba el genio de Gandhi para transformar estas actividades mundanas en símbolos poderosos de cambio. Así que, al hilar su propia tela, estaba rechazando los textiles británicos que habían destruido por completo las industrias artesanales de la India. Estaba demostrando la dignidad del trabajo manual. Encarnaba este tipo de nacionalismo económico que todos podían apoyar, invitando a cada persona a participar en el acto de resistencia. Y también meditaba y practicaba estas actividades meditativas que lo conectaban con estos valores tradicionales de la India, desafiando aún así el dominio británico. Pero incluso esta práctica aparentemente sencilla, ya sabes, estaba llena de algunas contradicciones, ¿verdad? La idealización de Gandhi de las aldeas preindustriales a menudo entraba en conflicto con las aspiraciones de los indios, que querían, ya sabes, modernizarse, educarse y tener más tecnología y avances económicos. Él tenía esta visión romántica de la India rural que a veces parecía ignorar la pobreza y la situación, la ignorancia o la opresión que caracterizaba gran parte de la vida rural. Así que puedes ver que hay un equilibrio, ¿verdad? Solo, oye, vamos a conectar realmente con la gente y pensar en por lo que está pasando la gente rural de la India. Pero también reconociendo que algunas de las cosas que la gente rural de todo el mundo, no solo fuera de la India, sino también en la India, que ellos también tienen, ya sabes, algunas cosas que tal vez necesiten cambiarse de maneras no invasivas. Así que el movimiento de no cooperación de 1920 a aproximadamente 1922 estableció a Gandhi como el líder preeminente del nacionalismo indio, pero también reveló tanto el poder como las limitaciones de su enfoque. Así que Gandhi instó a boicots totales de todas las instituciones británicas, escuelas, tribunales, honores británicos, incluso mientras negociaba discretamente con funcionarios tras bambalinas. Así que predicaba la no violencia absoluta, mientras que su movimiento ocasionalmente se volvía violento, como en Chauri Chaura en 1922, donde los manifestantes quemaron vivos a más de 20 policías. Así que la respuesta de Gandhi a Chauri Chaura, cancelando todo el movimiento en su punto máximo, sorprendió a muchos de sus seguidores, pero también reflejó su verdadero horror ante la violencia. Eso se hizo con su filosofía, y de alguna manera en su nombre, ¿verdad? Demostró su coherencia. Pero también, de nuevo, muestra la tensión que existe entre el ideal, la forma platónica de lo que tu filosofía debería lograr, pero también la realpolitik y la efectividad de intentar convertir estas cosas en realidad. Así que para muchos se sintió como una traición a todo el impulso ganado con esfuerzo y al sacrificio de muchas personas. Y creo que fue algo difícil con lo que muchos de sus seguidores tuvieron que lidiar. Así que esta tensión entre la pureza moral y el pragmatismo político realmente perseguiría a Gandhi durante toda su carrera, como ha perseguido a muchos defensores e ideólogos a lo largo de la historia. Así que su insistencia en la no violencia era admirable y, al final, efectiva, pero a veces realmente frustraba a las personas que querían un cambio más rápido.
Así que tenía un compromiso con la verdad, pero su comprensión de la verdad a menudo era personal e idiosincrásica de maneras que dificultaban la acción colectiva. Así que una de las partes más controvertidas de la vida de Gandhi fue su voto de celibato y los métodos inusuales que usó para ponerlo a prueba. Así que en 1906, mientras estaba en Sudáfrica, adoptó el brahmacharya. No solo una abstinencia sexual, sino un control total sobre el deseo y los sentidos como un camino hacia el crecimiento espiritual y una especie de dominio moral. Pero en años posteriores, Gandhi comenzó a experimentar para probar su autocontrol, lo que a veces incluía, ya sabes, dormir desnudo junto a, ya sabes, mujeres. Él insistía en que estas eran pruebas espirituales y las describía abiertamente en sus escritos, creyendo que la verdad requería transparencia. Sin embargo, sus experimentos causaron mucha incomodidad para algunas personas, así que líderes como Nehru y Rajagopalachari lo criticaron y algunos miembros del ashram se fueron. Y los críticos, tanto de entonces como de ahora, cuestionan si las mujeres realmente querían que esta prueba o experimento ocurriera, o incluso si eran éticamente aceptables. Y aunque Gandhi las veía como parte de la disciplina espiritual, siguen siendo una parte enorme de su legado. Y es algo que todavía se debate o se cuestiona hasta el día de hoy. Así que no creo que haya una mejor relación que ilustre tanto las nobles intenciones de Gandhi como algunas de sus limitaciones que su conflicto con B.R. Ambedkar sobre el sistema de castas y la intocabilidad. Así que ambos hombres eran brillantes a su manera y ambos estaban comprometidos con la justicia. Sin embargo, llegaron a conclusiones, fundamentalmente distintas sobre cómo lograrlo. Así que Gandhi se oponía a la intocabilidad, básicamente considerándola solo una perversión del hinduismo. Esta idea de que algunas personas son Dalit, por lo que no se les puede tocar ni hablar con ellas, que en la sociedad se les margina, que simplemente hay una clase de personas que son intocables. Y él argumentaba apasionadamente que el verdadero hinduismo enseñaba la igualdad de todas las almas. Y él renombró a los intocables como Harijans, los hijos de Dios, y convirtió su dignificación en una parte central de su misión. Él abrió templos para ellos y vivió entre ellos, e hizo de su inclusión, ya sabes, una verdadera prueba de este progreso moral. Su compromiso era genuino y, en cierto modo, costoso. Enfrentó mucha oposición de los hindúes ortodoxos y a veces de sus propios aliados políticos, personas en las que confiaba. Pero Gandhi se negó a abandonar el sistema Varna en sí mismo. Él argumentaba que la división cuádruple de la sociedad podía ser natural y beneficiosa cuando se liberaba del pensamiento jerárquico y de las restricciones hereditarias. Entonces, corrígeme si mi pronunciación no es perfecta, lo siento, no hablo hindi, pero estas 4 divisiones serían los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Y básicamente, él creía que las personas podían seguir sus ocupaciones tradicionales mientras eran tratadas con igual dignidad. Así que él lo veía casi como una clase trabajadora, pero no como una clase moral, ni como, ya sabes, un sistema escalonado en el que las personas tuvieran distintos derechos. Y, ya sabes, este caballero que mencionamos antes, Ambedkar, veía esto como algo ingenuo y, ya sabes, hipócrita, en el peor de los casos. Como alguien nacido como intocable, él experimentó las humillaciones y restricciones diarias que Gandhi realmente solo observaba desde fuera. Así que Ambedkar argumentó brillantemente que el hinduismo era inherentemente jerárquico, que el sistema de castas era parte integral de la estructura de la religión y que la verdadera igualdad requería una reforma fundamental completa o, en última instancia, la conversión a otra religión. Y este conflicto llegó a un punto crítico durante las negociaciones sobre electorados separados para los intocables en la década de 1930, cuando el gobierno británico otorgó representación política separada a los intocables. Gandhi hizo una huelga de hambre hasta la muerte para oponerse, argumentando que los electorados separados fragmentarían la sociedad hindú y, en última instancia, perjudicarían a los intocables, esta casta inferior, fundamentalmente. Y la huelga de hambre de Gandhi creó una enorme presión sobre Ambedkar y otros líderes intocables. En toda la India, la gente comenzó a ayunar en solidaridad con Gandhi. Ambedkar enfrentó esta difícil elección, ¿verdad? O dejar que Gandhi muriera y enfrentar las consecuencias de que este tipo se convirtiera en un mártir, o abandonar lo que él consideraba derechos políticos cruciales para su comunidad. Así que eligió el compromiso para evitar la muerte de Gandhi. Pero habló sin rodeos del pacto como un producto de algo así como un chantaje ético. Y esta es una herida que, ya sabes, afectaría su relación básicamente para siempre. Así que para 1947 se produce la partición de la India, lo cual, ¿sabes?
Para Gandhi, no fue solo una derrota política, sino una pérdida personal devastadora. Así que durante décadas, él había predicado la unidad hindú-musulmana como algo fundamental para la civilización india. La creación de Pakistán, basada en la división religiosa, de alguna manera violó todo en lo que él creía sobre la identidad india, la no violencia y la convivencia mutua, y la resistencia de Gandhi a la partición se mantuvo fiel a sus ideales en muchos sentidos, incluso cuando el mundo a su alrededor se movía en la dirección opuesta. Las tensiones entre hindúes y musulmanes se habían estado acumulando durante años, principalmente alimentadas por políticas coloniales, competencia económica y el auge del nacionalismo religioso en ambos lados. Líderes como Jinnah argumentaban que los musulmanes necesitaban su propio Estado para proteger sus propios intereses. Incluso los líderes hindúes, aunque se oponían a la partición en principio, a menudo en privado sentían cierto alivio al ver que el problema, de alguna manera, simplemente se alejaba o se simplificaba. Así que Gandhi se encontró aislado de sus aliados políticos más cercanos. El liderazgo del Partido del Congreso, incluyendo a Nehru y Patel, concluyó que la partición era inevitable y quizás preferible a este tipo de violencia comunal continua. Estaban cansados del absolutismo moral de Gandhi y de esa idea de querer que todos vivieran en armonía y que tal vez todos pudiéramos iluminarnos. Sentían que era demasiado idealista y querían dedicarse a gobernar una India independiente, aunque estuviera dividida en dos países diferentes, y este aislamiento le cobró un precio personal tremendo a Gandhi. Pasó su vida construyendo puentes entre diferentes comunidades y religiones solo para verlos destruidos al final. Y la violencia y el desplazamiento humano que siguieron. Quiero decir, el más sangriento en la historia moderna de la India. Para Gandhi, se sintió como un rechazo total de todo lo que había predicado, y la respuesta de Gandhi fue, como era de esperarse, intransigente. Se negó a participar en las celebraciones de la independencia, pasando el 15 de agosto de 1947 solo ayunando y rezando en Calcuta, en lugar de unirse a los festejos en Delhi. Se dedicó a detener la violencia comunal, moviéndose entre zonas devastadas por disturbios, reuniéndose no solo con líderes hindúes, sino también musulmanes, y tratando de reconstruir la confianza a través del ejemplo que él mismo daba con su propia vida. Su último ayuno, en enero de 1948, tenía como objetivo obligar tanto al gobierno indio como a los extremistas hindúes a tratar de manera justa a Pakistán y a los musulmanes indios. Él exigió que la India pagara a Pakistán el dinero que se le debía de estos acuerdos de partición, y esto fue extremadamente impopular, como te puedes imaginar. E insistió en que se reabrieran las mezquitas en Delhi y que los refugiados musulmanes pudieran ser protegidos. Pero para el momento de su último ayuno, Gandhi se había convertido en algo que nunca quiso ser, un santo viviente. En cierto modo, con una autoridad moral que superaba su influencia política. Y la transformación de Mohana Mahatma tuvo costos que él realmente no anticipó ni quiso jamás. La gente esperaba perfección de él de maneras que no esperaban de los líderes políticos comunes. Cada una de sus palabras era analizada en busca de algún tipo de significado más profundo, ya sabes, cósmico. Y básicamente cada una de sus acciones era interpretada como si tuviera algún tipo de gran, ya sabes, significado celestial o divino. Y es difícil vivir como un santo, o sea, hay una razón por la que en el catolicismo los santos solo se convierten en santos después de morir. Toda su vida tiene que ser evaluada y no tienen que lidiar con la carga de ser un santo en la tierra. Pero Gandhi, gracias a su valentía, su liderazgo y su capacidad de unir, se convirtió en un santo en vida, y esto creó expectativas imposibles. A Gandhi se le encomendó resolver problemas que nadie podía resolver, que tal vez no tienen solución, mientras se le culpaba por los resultados que no podía controlar. Mantener coherencia en posturas que necesitaban evolucionar con el mundo cambiante y al mismo tiempo ser ajeno a lo mundano. Pero también un astuto operador político simplemente era imposible. El hombre, que había pasado su vida insistiendo en su humanidad, se encontró atrapado por los demás y su necesidad de verlo como un superhéroe. Y, irónicamente, su mayor don, el poder de convertir la política en una vocación moral, se convirtió en una limitación. En cierto modo, cuando estos mismos principios idealistas chocaron con el pragmatismo, que al final probablemente fue el mayor problema al que Gandhi se enfrentaría en su época. Su insistencia en dejarse guiar por la voz interior y la verdad espiritual, aunque personalmente auténtica, a veces parecía un acto de autocomplacencia. Para estos políticos reales, pragmáticos, de la realpolitik, que lidiaban con disturbios entre comunidades y desplazamientos masivos, ¿verdad?
Pero aún así, incluso esta carga reveló algo muy interesante sobre el carácter de Gandhi, así que nunca abrazó completamente el papel de Mahatma, ¿verdad? Como este ser divino, nunca dejó de insistir en su falibilidad. Nunca reclamó esta autoridad divina para sus posturas. Permaneció, hasta el final, como alguien que luchaba públicamente con preguntas que la mayoría de los líderes preferirían nunca pensar o resolver en privado. Sin embargo, incluso mientras él buscaba esta unidad, el país a su alrededor se estaba fracturando de muchas maneras. Quiero decir, la partición fue desastrosa para muchas personas. Y el trauma de esto, ya sabes, la crisis de refugiados y esta tensión creciente, dejó a muchos desilusionados y simplemente enojados. Y entre algunos, el mensaje de paz de Gandhi ya no se veía como una causa noble, sino que ante tanta división se veía casi como una traición. Fue en este ambiente tan volátil donde su vida sería truncada, no por un enemigo extranjero, sino por uno de sus propios compatriotas. Así que, en la tarde del 30 de enero de 1948, mientras Gandhi caminaba hacia su reunión diaria de oración en el jardín de la Casa Burla en Delhi, un hombre de la multitud se le acercó. Nathuram Godse se inclinó ante él. Luego sacó una pistola y disparó 3 tiros a quemarropa. Gandhi se desplomó, según se informa, pronunciando las palabras "Hey Ram", mientras el caos estallaba a su alrededor, y murió momentos después. Nathuram Godse, el asesino de Gandhi, no era un loco ni un fanático en el sentido convencional. Era un miembro educado y articulado de una organización nacionalista hindú que veía las políticas de Gandhi como destructivas para los intereses hindúes. Y en su juicio, Godse dio un largo discurso explicando sus motivaciones, argumentando que la no violencia de Gandhi era simplemente debilidad y que su nacionalismo inclusivo era una traición a lo que realmente significaba ser hindú. Y su influencia estaba impidiendo que la India se convirtiera en ese estado hindú moderno y fuerte que necesitaba ser. Y su razonamiento reveló tanto, ya sabes, un malentendido de quién era Gandhi, como la manera en que el mensaje de Gandhi había sido distorsionado por el clima político. Así que la no violencia de Gandhi nunca fue pasiva. Requería un enorme valor y disciplina, y no era simplemente rendirse y decir, bueno, lo que pase, pasará, ya sabes. Él tenía un nacionalismo inclusivo que no era debilidad, sino simplemente una visión diferente de lo que realmente es la fortaleza. Una que busca construir la unidad a través de la autoridad moral, y que todas las personas de un país unan fuerzas por la verdad y no por la fuerza. Y el asesinato de Gandhi realmente conmocionó al mundo, y no solo a la India, sino a todos los países. Y de una manera extraña y morbosa, de alguna forma unió a la India en el dolor. Pero la unidad fue temporal, como suele pasar con estas cosas, y los debates sobre su legado comenzaron de inmediato, y diferentes grupos reivindican distintas versiones de Gandhi. Está el maestro espiritual Gandhi, luego está el líder político Gandhi, y después está el reformador social. Y luego está el opositor a la intocabilidad y un defensor de los intocables, y también está el defensor de los tradicionalistas rurales y los hiladores de algodón. Y, por supuesto, todos querían una parte de lo que pensaban, de lo que veían como el legado de Gandhi. Y mucho después de su muerte, la influencia de Gandhi, ya sabes, sigue existiendo en todo el mundo. Martin Luther King Jr. adoptó sus métodos en la lucha contra la segregación racial. Nelson Mandela reconoció que las campañas de Gandhi en Sudáfrica fueron fundamentales para la resistencia no violenta, y el Dalai Lama elogió su combinación de disciplina ética, pero también de valentía. Y en toda Asia y África, los movimientos independentistas se inspiraron en la imagen de un hombre delgado, con, ya sabes, no mucho, pero casi como un taparrabos o como una toga, de pie pacíficamente contra este, ya sabes, tipo de imperio ideológico e inmoral. Pero, como dije, su imagen global no ha estado exenta de cuestionamientos, ya sabes. Los críticos han señalado algunos de sus primeros comentarios raciales en Sudáfrica y su absolutismo moral en la política. Y, ya sabes, algunas de sus pruebas sexuales a las que él mismo se sometía. Y, ya sabes, qué tanto eran consensuadas y éticas estas pruebas. Y las feministas han cuestionado su renuencia a enfrentar el patriarcado. Bueno, ya sabes, los activistas Dalit, influenciados por Ambedkar, han cuestionado si los esfuerzos de Gandhi avanzaron o retrasaron la abolición del sistema de castas.
Algunos académicos africanos afirman que el legado de Gandhi fue, ya sabes, básicamente que eclipsó a los líderes anticoloniales. Y, ya sabes, en mi opinión, este reexamen, incluso cuando es duro en algunos aspectos, creo que cumple una función vital. Baja a Gandhi del pedestal, ya sabes, un lugar en el que nunca quiso estar en primer lugar, y nos pide que interactuemos con él como el ser humano que era, como él mismo se veía. No como este, ya sabes, ideal intocable. Y las contradicciones que la gente, ya sabes, antes usaba para santificarlo o atacarlo, ahora ofrecen, creo yo, la lección moral, ¿no? Que la lucha interior de toda persona es la esencia del liderazgo. Así que, de nuevo, el legado de Gandhi está dividido, dependiendo de a quién le preguntes, ¿sabes? Algunos nacionalistas hindúes han reinterpretado a Gandhi desde una perspectiva selectiva. Algunos lo consideran un defensor del Dharma, otros lo rechazan completamente. Y ahora, en una era digital marcada por juicios instantáneos en YouTube o Instagram, Gandhi es más criticado que nunca antes, básicamente en toda la historia. Su celibato, su tipo de espiritualidad, ya sabes, su fervor, sus fracasos, ya sabes, han sido resaltados por críticos que argumentan que, ya sabes, un hombre con defectos no puede ser un héroe moral. O, ya sabes, este increíble santo en la tierra no puede tener ningún defecto. Pero la realidad es que, ya sabes, todas las personas son contradicciones y es exactamente por eso que Gandhi sigue siendo tan importante. Su grandeza no está en la perfección, sino en, ya sabes, esta lucha pública con la imperfección. Es un hombre que cambia de opinión, admite errores, crece, aprende y permite que otras personas lo desafíen. Ya sabes, aborda los problemas con humildad. Él trató el crecimiento ético como un experimento real y de toda la vida, no solo como algo terminado a lo que simplemente llegas, ¿verdad? Y que creo que realmente está arraigado en la idea hindú de tratar de alcanzar moksha o mukti, ¿verdad? Que tú estás, ya sabes, existiendo en esta vida, en este ciclo de samsara. Tú estás tratando de cumplir tu dharma, tu propósito, y nunca lo logras completamente hasta que entras en la otra vida. Sí, ya sabes, alcanzas el nirvana, si logras escapar del ciclo. Y, ya sabes, él obviamente tenía un compromiso enorme con la no violencia. Eso no era conveniente ni exitoso en todos los casos, pero se mantuvo incluso cuando la violencia parecía la opción más fácil. Su nacionalismo inclusivo no era ingenuo. Estaba basado en la creencia de que las diferencias podían superarse, que al final la gente quiere lo mismo, y que la paciencia, el valor y ese tipo de trabajo moral ejemplar pueden unir a las personas, a pesar de tener creencias diferentes sobre el mundo. Y en mi opinión, las contradicciones de Gandhi no debilitan su autoridad. Lo aterrizan porque, de nuevo, él también luchó con el fracaso, como todas las personas. Y hoy en día, cuando los líderes actúan como si no tuvieran nada que aprender, o, ya sabes, todo por demostrar, Gandhi, creo yo, nos recuerda a nosotros y a ellos que la integridad no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Y, ya sabes, hacerlo, incluso si eso tiene algún tipo de costo, él murió con el nombre de Dios como sus últimas palabras, ¿verdad? Hey Ram. No porque fuera, ya sabes, un santo o Dios mismo, sino porque murió tratando de estar a la altura de ese llamado superior. Y ese esfuerzo, creo yo, visible, vulnerable y, ya sabes, siempre inconcluso, es lo que lo mantiene relevante hasta el día de hoy. Sabes, su historia no ofrece una moraleja fácil, solo un desafío para todas las personas, principalmente para mí, de comprometerse seriamente con lo que significa vivir éticamente en un mundo fracturado y muchas veces lleno de odio. No a través de la pureza, ni convirtiéndose en un santo o en la persona perfecta, sino simplemente a través de la persistencia diaria. Y esa, amigos míos, es la historia de Mahatma Gandhi, que de verdad considero una persona fascinante y extraordinaria en la que siempre pienso. Hay un video que vi hace años sobre Daryl Davis, es un tipo fascinante. Este es un hombre que iba a reuniones del Ku Klux Klan. Era un hombre negro que vivía en el sur de Estados Unidos y asistía a reuniones del Ku Klux Klan durante los años 70. Era un músico de jazz, un tipo realmente talentoso, y asistía a estas reuniones del Ku Klux Klan y hablaba con los miembros del KKK. Estas son personas que están comprometidas con una supremacía blanca, ya sabes. Un mundo cristiano y nacionalista. No les gustan las personas negras, los judíos, cualquier persona no blanca, los católicos, solo quieren su mundo a su manera. Y él solo los veía y pensaba, ¿cómo puedes odiarme si no me conoces? Así que literalmente, él simplemente conocía a estos tipos que eran abiertamente racistas, pertenecían a grupos de odio racistas como el KKK. Y se hacía amigo de ellos.
Y él hablaba con ellos sobre música o deportes y compartían intereses en común. Y con el tiempo, estos tipos se volvieron menos racistas hasta que, de alguna manera, cambiaron por completo. Y muchos de ellos, de hecho, le dieron sus túnicas del clan. Así que ahora en su casa tiene docenas de estas túnicas que consiguió. Al final, logró convertir a la gente y alejarlos de su odio. Y hay un clip realmente interesante que quiero ver si puedo encontrar. Pero él está hablando con Daryl Davis. Él está hablando con miembros de un capítulo local de BLM. Y esto fue como en el 2020 más o menos. Y él está hablando con estos tipos y les está diciendo, ¿por qué no abordar esto desde la no violencia? Simplemente hablando, conectando con la gente e intentando cerrar brechas y ver en qué somos más similares que diferentes. Y estos tipos están enojados y molestos y dicen, hermano, nosotros estamos aquí luchando, nos estamos metiendo en disturbios, estamos causando problemas y creando conflictos para el sistema, porque al final lo que queremos es mejorar la vida de la gente negra en Estados Unidos. Y desde su perspectiva, tiene todo el sentido. Es como, oye, hemos estado haciendo esto por las buenas desde siempre. Hemos estado portándonos bien con el hombre blanco y aún así nos siguen matando los policías. Nos revisan más que a cualquier otro. Y seguimos viviendo en este sistema racial fracturado en Estados Unidos. Que vamos a causar problemas, que vamos a incomodar, que vamos a estarles encima. Y realmente tienes algo muy parecido a lo que Gandhi vivió. Solo que en nuestra época moderna, donde tienes a los idealistas, a esta persona, que piensa que todos podemos vivir en un mundo mejor si tan solo hablamos y nos conectamos entre nosotros. Y luego tienes este enfoque casi más enojado, pragmático, ya sabes, de Realpolitik. Es como no, vamos a causar problemas hasta que consigamos lo que queremos. Y creo que ambos, de alguna manera, tienen validez. Puedo entender la emoción detrás de ambos. Yo, en lo personal, me inclino por la versión de la no violencia de Gandhi. Y ya sabes, tratar de hacer cambios a través de lo que puedes controlar y tratando de cerrar brechas. Y creo que los efectos de Gandhi, ya sabes, no solo en su propia vida y en las personas que lo siguieron, sino también a través de Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Creo que realmente es un testimonio de la vida que vivió, de las personas que inspiró y del cambio que logró. No solo en su país, no, sino en todo el mundo. Y creo que hay mucho que aprender de eso. Así que un saludo para Gandhi Gabe. ¿Tú qué opinas? ¿Aprendiste algo en este episodio? No lo sé. Es vergonzoso admitirlo. Realmente no sabía mucho sobre Gandhi. No creo que sea vergonzoso. No creo que hayamos aprendido mucho sobre él. O sea, en Estados Unidos, ya sabes, aprendes algo de historia estadounidense. Eso es un poco, ya sabes, como, ya sabes, pintado de una manera bonita. Ya sabes, el Día de Acción de Gracias. Tenemos algunos nativos aquí y aprendes algo de historia europea. Y es como, sí, hubo una revolución industrial. Ves algo de la Edad Media. Pero realmente no aprendes nada sobre Asia, no aprendes nada sobre la India, aprendes un poco sobre como Centroamérica, tal vez los aztecas, y básicamente eso es todo, ya sabes. Así que no creo, ya sabes, como estadounidense, que seas de los pocos por, ya sabes, no saber mucho sobre Gandhi. Pero espero que tú, como muchas de las personas que nos ven en casa, hayas aprendido un poco más sobre el gran hombre que fue Gandhi, aunque a veces fuera algo contradictorio. Déjame saber qué piensas. Digo, ¿fue este análisis demasiado duro con algunas de las imperfecciones de Gandhi? ¿Fue demasiado superficial al analizar su filosofía o lo que él pensaba sobre el mundo? ¿Fue demasiado generoso con sus logros y fui demasiado amable al examinar todo el bien que hizo? Déjame saber qué piensas. Deja un comentario. Me encantaría conocer tu perspectiva. Si eres obviamente un ciudadano indio, si eres alguien que creció en la India, si eres hindú, si eres un desi que vive en el extranjero. Eso es parte de la diáspora que está alrededor del mundo. O si eres simplemente un white boy normal como yo, me encantaría saber qué piensas. Por favor, deja un comentario. Como dije, los revisaré todos. Como siempre, este ha sido otro episodio de History Camp. Muchas gracias por ser parte de esto y nos vemos la próxima vez. Paz.